Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta quinta sesión de TEI en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Javier y conmigo está Roberto Bernabé. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Temux. Es un multiplexor de terminales que nos va a ayudar a ser más eficientes cuando trabajemos con sistemas operativos Unix. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí ya después de algunas dificultades, algo más listo para presentar esta herramienta que uso en mi día a día y que me ha ayudado bastante en términos de eficiencia y de rapidez por desarrollo de memoria muscular y cosas de ese tipo. Ok, bueno, ¿qué es Temux? Temux es este programa que estamos viendo aquí. Nos permite crear varias pestañas o ventanas dentro de una terminal. Y bueno, Temux es un programa relativamente reciente que evolucionó a partir de otro llamado Screen y que bueno, ha venido evolucionando muy rápido. Creo que el programa se puede personalizar bastante y pues como comenta Roberto, es una herramienta importante si queremos ser un poco más eficientes a la hora de trabajar con ese tipo de sistemas. Básicamente hay tres conceptos básicos cuando hablamos de multiplexores. Esos son ventanas, paneles y sesiones. ¿Te gustaría hablar un poco al respecto? Sí, sí, claro, creo que es mucho más sencillo entender esto con ejemplos. Voy a moverme a la ventana de BIM que tengo acá arriba. Voy a dejar un solo editor. Bueno, una sola ventana activa, va a ser esta, para que se note mejor lo que vamos a hacer. Bueno, aquí arriba tenemos un panel y aquí de la parte de abajo tenemos otro panel. Estos paneles son terminales independientes. Aquí puedo salir de BIM y en este caso de NeoBIM, y ya tengo más cosas. Se puede utilizar la terminal como si no estuviera dentro del multiplexor, aunque sí estoy dentro del multiplexor como tal. Y también puedo volver al programa que tengo en el background. Eh, Ahora Temux permite hacer varias cosas, como moverte entre ventanas de esta forma, con las teclas P y N. Okay. Eh, y los paneles los podemos acomodar de diferentes formas. Temux ofrece como varios, bueno, no recuerdo cuántos, pero algunos layouts, que los layouts es algo así. Aquí dividí la parte de abajo, este pane, lo dividí en dos, crean un nuevo pane de forma horizontal. Y la forma de comprenderlos que les quiero comentar es que estos los puedes mover de esta forma. Aquí voy a poner esto, por ejemplo, para que se note más. Y así estoy rotando hacia uno u otro sentido el pane activo. Sí, y bueno, y también hay atajos de teclado para moverte entre panes. Esos son los panes o paneles. Y las ventanas podrían entenderse tal vez mejor como tabs de los editores de texto o de las IDEs, que son justo eso que se ve hasta abajo, donde dice Temux, SSH y Bash. Entonces, para moverse entre ventanas, ya había mencionado, se utilizan las teclas P y N con un prefijo, que está mencionado acá abajo. Los layouts, hay un atajo del teclado que utiliza el prefijo y espacio y te permite ir acomodando tus paneles de diferente forma. Ahí se pueden ver ¿cómo decirlo? Como de forma rápida los tipos de layouts que tiene. A, a Temux le gusta esto, que todos se tengan espacios similares, y esto que uno sea el principal y los otros tengan como muy poco espacio. A mí en general me gusta más trabajar con algo así, pero sobre todo con algo así. Una terminal grande con el editor que estoy utilizando y una o dos terminales pequeñas donde puedo tener algunos otros programas ejecutándose. Y aquí, no sé, puedo buscar
así como todas las carpetas de proyectos Git. ¿Sí? Entonces puedo tener aquí una shell en la que estoy trabajando. Y puedo decirle algo así como, por ejemplo, esto. Y acá arriba tengo al editor en el que estoy trabajando principalmente. Mientras este otro shell lo ocupo para otras cosas. Que de repente quiero ver, consultar algo en Stack Overflow. Y utilizo un programa que se llama How Do I, no sé, replace number. Ya, entonces aquí tengo la historia de siempre, lo que estoy ejecutando. Y de este lado estoy buscando cosas. Sí, entonces esta forma de trabajo es bastante útil para cuando tienes que estar cambiando entre contextos, entre que estás buscando información, incluso en Internet, esto que vimos viene de Stack Overflow. Estás haciendo pruebas en un panel, ejecutando los programas que estás desarrollando y editándolo en el panel principal. Sí, podemos pasar al siguiente punto, Javier. Claro, bueno, Roberto ha estado hablando sobre el prefijo. Por defecto, un prefijo en Tmux se refiere a la tecla control más B de bulto. Sin embargo, ese prefijo se suele configurar. La mayoría de las personas lo modifican a prefijo a control más A. Entonces, por ejemplo, tener diferentes prefijos es útil cuando, digamos, queremos tener sesiones anidadas de Tmux. Por ejemplo, para este demo estamos utilizando una sesión de Tmux de Bernabé, pero si yo voy a la siguiente ventana, vamos a ver que aquí tenemos otra sesión anidada. En este caso, entonces yo puedo trabajar también dentro de otra instancia de Tmux y no va a haber tanto problema porque los prefijos van a ser diferentes. En mi caso es control A y en el caso de Roberto es control B. ¿Dónde se configura ese prefijo? Bueno, pues se configura en el archivo de Tmux, que me parece que es tmux.conf, y en este caso podemos ver que Roberto ha mantenido la configuración por defecto, pero si uno quisiera cambiar el prefijo por otro, estas tres líneas son las que se utilizan para poderlas cambiar. ¿Quisieras agregar alguna otra cosa más? No, es solo que es bastante común y es bastante útil y está recomendado utilizar el prefijo control A y un tip adicional, si se puede decir, es el de mapear la tecla de Caps Lock, o en los teclados en español dice BLOQ mayús. Convertir esta tecla en un control adicional. Hay software para hacer esto en Windows y hay teclados que tienen opciones de configuración con switches o te permiten compilar el firmware e instalárselos tú directamente al teclado, con los que puedes cambiar la tecla del Caps Lock a control, digamos que para siempre en el teclado que estás utilizando. Sí, en particular yo tengo un teclado que funciona con los switches y tengo otro teclado que funciona con el firmware. Sí, no sé si... me parece que tú no eres tan partidario de utilizar esta tecla de Caps Lock como control, Javier. No sé cuál es tu opinión al respecto. Pues la verdad nunca lo he intentado. Sí he leído por ahí que algunas personas lo hacen, pero nunca lo he intentado, así que realmente no tengo experiencia con él. Lo que puedo decir es que creo que tiene sentido. Digo, las teclas Caps Lock y A están mucho más cercas que Control. Debe ser seguramente más cómodo a largo plazo. Y hablando como de este tipo de curiosidades, recuerdo que alguna vez vi en un artículo que algunos usuarios de Vim incluso compraban pedales para emular la tecla ESC. Entonces pisaban el pedal para cambiarse más rápido. Creo que eso ya es como de personas, no sé, muy especializadas. Así que eso es muy interesante. Si no me veo usando un pedal para usar es porque hay muchas alternativas para hacer eso, pero
Muy bien, básicamente es lo que tenemos que decir con el prefijo. Y la configuración creo que podemos ir de lo, ¿cómo decirlo? De lo más simple a lo más avanzado. Justo aquí está esta configuración que es bastante simple. Esta línea es muy común. Eh, este valor para la terminal de Tmux es una forma bastante conocida, bastante usada de asegurarte de que la sesión adentro de Tmux utilice 256 colores, porque te permite tener unos temas de BIM bastante más entendibles y que programas como JIT o DIF, no, DIF no, perdón, pero JIT, LES puede ser, BIM, incluso Nano tiene color de sintaxis. Estos programas pueden tener sintaxis mucho más agradables a la vista, como por ejemplo este Color Scheme que estoy utilizando yo. Es como, tiene un contraste alto y no es demasiado pesado para los ojos. Bueno, pues esta línea es como básica, siempre la utilizo. Acá está el remapeo del prefijo que ya había mencionado Javier, que es quitar el bind, vamos a llamarle así, de control B, que tiene el prefijo por default, y pasarlo a control A con esta otra instrucción. Y después esta instrucción adicional, que lo que dice es que después de presionar el prefijo, este prefijo control A, envíe otro control A. Tal vez no es tan común, pero algunas personas sí utilizamos bastante control A, incluso en BIM. Que aquí como tip rápido, si tienes un número, así por ejemplo 12, y oprimes control A, lo incrementa en 1. Y si oprimes 100 control A, hace ese control A o ese incremento 100 veces. Entonces, este bind key te permite poder utilizar control A dentro de Tmux. Esta configuración precisa. Y también control A también lo utilizo bastante en Bash. Que si oprimo control E aquí voy al final de la instrucción. Y si oprimo control A, voy al principio de la instrucción. Cuando estoy utilizando el prefijo que normalmente uso en Tmux, tengo que presionar 2 veces control A, pero aún puedo hacerlo porque esta configuración en particular me da la posibilidad de enviar control A la terminal, y ya sea que lo interprete Tmux, BIM u otro editor, o el propio Bash. Ahora bien, estas 4 configuraciones, o estas 4 líneas quieren decir left, down, up y right, que están justamente mapeadas a las teclas que utiliza BIM en este caso. O asignadas, si le podemos decir así. Esto se hace para que sea más natural para nosotros como usuarios de BIM movernos entre los paneles de Tmux. Si yo oprimo prefijo J, voy hacia abajo, prefijo L voy hacia la derecha, prefijo H voy hacia la izquierda y prefijo K voy hacia arriba. ¿Sí? Ahora, adicional a todo esto, Tmux tiene un modo de copiado, y esta configuración lo que me permite hacer es que con movimientos de V en el modo de copiado, este copy mode aquí, como dice, pueda moverlo justo con esas teclas de HJKL, y además otros atajos de teclado de BIM. Que este modo de copiado es esto que vemos aquí. Yo puedo, por ejemplo, tomar esto. ¿Qué será? Esto tal vez. Y decirle aquí ls, y luego con prefijo y corchete que cierra, hago como un pegar. Es bastante útil cuando estás buscando algo en la historia. Y desafortunadamente para quienes usan bastante el mouse, es la única forma de hacer scrolling en Tmux. Tienes que entrar al modo de copia y luego utilizar los atajos de teclado del modo en el que estás.
Aquí yo uso control B y control D, control U. Y claro, les decía HJKL, también por ejemplo B, la letra E, la letra W. Si funciona, nunca lo había utilizado, pero las llaves que abren o cierran también las puedo utilizar de este modo. Y sí me hace el copiado de todo esto. Yo puedo pegar bastantes líneas dentro de Vim con el mismo atajo de teclado. Bueno, aquí lo que se tiene que hacer es decirle que active la opción de paste para que no haga ese tipo de cosas. Sí. Ok, bien. Vamos al archivo de configuración. ¿Listo? Finalmente, aquí tengo, en esta carpeta de clones, tengo algunas cosas de que vienen, perdón, de GitHub, principalmente, pueden venir de otros lugares. Y tengo este proyecto que lo que permite es guardar algunas sesiones y luego recuperarlas. Entonces, es un plugin de Temux como tal. Y para utilizarlo, lo que hago es presionar prefijo y luego control S. Y no sé si se alcanzó a ver. No se alcanza a ver en la grabación, pero hay un mensaje que me dice que se salvó el entorno. Y si oprimo prefijo control R, me restaura el entorno que ya había salvado previamente. Sí, esto sirve si la computadora en la que estás trabajando crashea completamente y tienes que reiniciarla, porque así ya recuperas lo que tenías antes. Y para una máquina local, pues se puede apagar la máquina completamente, reiniciar absolutamente todo, la prendes al día siguiente, y con este atajo de teclado de Temux Resurrect, tienes el layout que tenías con todos los paneles y ventanas como lo habías dejado. Hay un plugin de Vim incluso que te restaura la sesión de Vim y la va guardando automáticamente, que no tengo habilitado en esta instancia, pero es bastante útil complementar Temux con este plugin de Vim. Muy bien, creo que de aquí pasaríamos a los atajos de teclado. Entonces voy a hablarlos así como los vaya recordando, bastante rápido. La forma de cambiar el layout es prefijo espacio. Y esto es prefijo control B. Para reordenar las ventanas, los que uso son dos prefijos, que es prefijo llave que abre, llave que abre, y los paneles rotan en un sentido. Prefijo llave que cierra y los paneles rotan en otro sentido. ¿Sí? Ahora, cuando pasa esto, para redimensionar los paneles, lo que se utiliza es prefijo y luego control con teclas de dirección. Aquí no hay que soltar control y ya empiezas a redimensionarlo de esta forma. Eso eran arriba y abajo y estos son izquierda y derecha. Y se va actualizando ¿cómo llamarlo? El rendering o el rendereo, que se puede decir así, en los otros paneles. Al modo de selección, claro, es prefijo y es corchete que abre. Y ese es el modo de selección. Ya como tengo la configuración de Vim, puedo moverme con atajos de teclado de Vim. Con esta configuración, para seleccionar texto, se utiliza la tecla V, como en Vim. Y de aquí puedo utilizar movimientos de Vim, como B, como J, como K, H, L, llave que cierra, llave que abre, etc. El siguiente, para hacer lo que podríamos llamar como copy, es la tecla Y, también es como en Vim, que la función se llama Jank en Vim. Y después de esto está pegar,
que es el corchete que cierra. Es eso. Ahora, un uso particular que yo tengo es que a veces quiero ejecutar cosas en este archivo. Por ejemplo, quiero hacer un movimiento antes de esto. Tengo aquí el archivo foo.bottle y tengo el archivo temux.bottle. Hay ocasiones en las que deseas ejecutar una acción sobre un archivo en particular y esto ya mezcla cosas de Temux con Vim. Y puede hacerlo con atajo de teclado desde dentro de Vim. Y esto lo quieres mandar a otro panel. Entonces la forma de mandarlo a otro panel es esta. Entonces después de las teclas que voy a enviar, aquí le pongo que envíe control M, que es equivalente a un enter. Entonces con este comando se envían cosas. Vamos a ver si funcionó. Sí funcionó. Si yo oprimo control T, como decía el mapeo aquí, coma T, perdón, hago esta llamada de sistema y le mando cosas. Entonces, y ya funciona. Ahora lo que comentaba es que yo quiero mandar este archivo en particular. Entonces hay que utilizar algo del conocimiento que ya tenemos de Vim, utilizar una función en particular, que es esto. Ahí se puede ver. Y ahora si yo me muevo a este archivo temux.bottle y ejecuto el mismo atajo de teclado, se puede ver que es un archivo diferente. Ahora bien, un atajo que se me pasó es prefijo Q y número 2 y ya me voy al panel que me interesa. Prefijo Q, 1 y ya me voy al panel que me interesa. En este layout bastante sencillo, pasa que si yo doy prefijo J, siempre voy como al que estaba antes, ¿no? Aquí se puede, espero que se pueda ver. Sí se ve, sí se ve. Y si yo quiero ir a otro panel, en este caso al panel 2, tengo que utilizar prefijo J y luego prefijo L. Sí, pero si yo quiero pasarme directamente al panel 2, lo que puedo hacer es prefijo Q y número 2 y ya estoy aquí directamente. Sí, esas son como cosas que uso en mi día a día con Temux y que me han resultado bastante útiles. Sí, cosas que, bueno, aquí creo que Javier nos puede hablar de Teammate. Yo no lo he utilizado tanto, tengo aquí una configuración algo simple pero bastante efectiva para que podamos compartir terminales estando cada quien en lugares diferentes. Sí, ¿qué nos puedes compartir de Teammate, Javier? Claro. Bueno, antes de pasar a ese tema, me gustaría Ah, compartir. cierto, la configuración avanzada. Sí, Anda, una disculpa. no está bien. Entonces, lo que acabamos de ver es como una configuración de Tmux dentro de su archivo, pero también tenemos la opción, por ejemplo, de utilizar gestores de configuraciones. Nos permiten a lo mejor obtener obtener mayor funcionalidad con menos cambios. Por ejemplo, eh, los únicos dos que existen, me parece, es TPM y Tumble, ambos muy parecidos y compatibles uno entre otro. Yo utilizo el segundo y bueno, ya una vez que tenemos definido este gestor de plugins que es muy parecido a Bundle de Vim, podemos agregar más plugins, por ejemplo, Temux Sensible, que nos permite configurar, por ejemplo, el prefijo de control B a control A. Temux Paint Control, que nos permite utilizar los atajos de teclado muy parecidos como a los controles de Vim. Y bueno, ya habíamos visto Temux Resurrect, que Roberto lo utiliza, digamos, de manera manual, lo manda a llamar, ¿no? Y ejecuta este plugin desde Temux. Pero si nosotros utilizamos un gestor de plugins, pues bueno, lo podemos definir de esta manera. Y de esta manera podemos agregar N cantidad de plugins para limpiar nuestro entorno. Y claro, por supuesto,
también podemos generar nuestros propios plugins. Estos plugins están definidos en Shell Scripting. Son muy sencillos, muy simples. Por ejemplo, voy a revisar rápidamente el plugin de Sensible porque es un plugin muy sencillo y que nos va a dar la referencia de cómo generar este tipo de scripts. Entonces, por ejemplo, vemos que es un script de Shell Scripting muy simple y bueno, estas son funciones auxiliares, pero básicamente este plugin funciona a través de ejecutar directamente Tmux e ir configurando la sesión actual de Tmux. Esto pues es un poquito diferente a lo que nos había mostrado Roberto. Si yo reviso este archivo de configuración, vemos que, por ejemplo, aquí no tenemos un Tmux al inicio, ¿verdad? Pues porque esta propiedad la podemos definir dentro del archivo de configuración, pero si nosotros lo definimos desde un script de shell, bueno, entonces sí que tenemos que ejecutar Tmux y luego las opciones que deseamos cambiar. Y es así como funcionan todos esos scripts, todos esos plugins, son instanciaciones de Tmux, que pues van modificando el comportamiento de la sesión actual. Y bueno, pues se ejecutan tan rápido que eh, el tiempo no se nota, ¿no? De inicialización. Todo es muy, muy eficiente. Entonces, pues nada, solamente era comentar que existen otras maneras de configurar Tmux, además de configurar el archivo de configuración propiamente dicho. Y con eso, pasando al tema final de Teammate. Bueno, pues Teammate es un programa que, bueno, es un fork, es una copia de Tmux con algunas modificaciones. Ahí está. Bueno, entonces, Demasiado. de esta manera, pues, automáticamente se generan, eh, pues, como un proxy inverso que nos va a permitir compartir toda nuestra sesión. Entonces, si alguien pudiera entrar a estas sesiones, pues ya van a poder interactuar tanto vía web como vía SSH. Entonces, es muy bueno. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que lo utilicen. Y pues bueno, creo que nos quedan como 2 o 3 minutitos. Si quisieras dar algún comentario final, Roberto. Cosas finales. Algo que se nos pasó son los prefijos para dividir los paneles. Los prefijos para dividirlos verticalmente es prefijo por ciento y horizontalmente es prefijo y comillas dobles. Entonces así es como vas generando tus, ¿cómo llamarlo? Tus layouts. Y eso se me había pasado, entonces lo comento así rápidamente. Y Javier tiene unas formas diferentes de hacer esto, no con porcentaje y ¿cuál era el otro? Y con comillas dobles. Me parece que su configuración lo hace como más entendible. Sí, la configuración en este caso es control A y luego pipe o control A y menos. Es un poquito más parecido, pero esa funcionalidad está definida por el plugin de Painkiller o algo así. Entonces es una funcionalidad heredada, digamos, de ese plugin. Sí, esto es bastante flexible, tanto como para que funcione con personas que quieren aprender los atajos de teclado, como con personas que prefieren personalizarlos, como Javier. Y yo soy el caso inverso, que prefiero aprenderlos, pero funciona para ambos. Así es muy flexible. Y bueno, también la funcionalidad de Tmux va evolucionando muy rápido. Entonces, es una herramienta con la que uno se puede mantener actualizado. No sé, mi comentario final sería que si tienen la oportunidad, revisen esta aplicación. Es muy útil. Yo desde que la conozco incrementó mi productividad muchísimo entre, no sé, Tmux, Vim y Shell Scripting. Creo que esos tres son como herramientas primordiales para poder utilizar o ser eficiente en entornos Unix. Y bueno, es bueno aprender como trucos o técnicas con estas tres herramientas pues, para hacer más rápidas las cosas. Sí, podríamos hablar de shell scripting en futuras sesiones y ya combinando todo esto, tanto Vim como shell scripting como Tmux, como Fine Utils y Core Utils.
Ya podríamos hacer una sesión más adelante con lo que hemos cubierto hasta la fecha. Sí, puede ser. Y bueno, Temux también nos permite generar este tipo de sesiones como de pair programming, donde los dos usuarios no necesariamente necesitan un buen ancho de banda, pueden trabajar con muy pocas especificaciones y compartir diferentes sesiones. Es práctico, yo diría que es otro caso de uso. Sí, incluso podemos hacer túneles desde, en este caso podría ser desde mi computadora hasta la computadora de Javier y viceversa, que Javier pudiera entrar a mi computadora local utilizando proxies inversos que están en la nube. Lo cual ya como que, ¿cómo decirlo? Ya incrementa las posibilidades bastante. Sí, me sorprende mucho hasta la fecha. Mm, Y eso es un caso de uso muy particular, pero es fabuloso que exista. Y conocerlo, pues, te da una herramienta más para marcar una diferencia en tiempos difíciles. Así lo pienso, pero no he tenido como la necesidad de hacer algo así en realidad. De ¿Qué acuerdo. crees? Pues creo que entonces por esta Parece que sesión es. sería todo. Dentro de 8 días vamos a tener una nueva. La voy a publicar por Twitter. El tema, siguen siendo bienvenidos nuevas herramientas o sugerencias para que hablemos o hablen de otras cosas, obviamente relacionadas con tecnología, programación. Y pues nada, gracias nuevamente Roberto y pues hasta la próxima. Hasta luego.